¿Vimos lo? No, todavía no lo hemos Todavía no visto. hemos visto. Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que nosotros podemos saber si un número es par o impar por su residuo? Sí, 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 cuando se divide, ¿no? Si Ajá, da un cuando lo número dividimos. decimal, es impar, y si no, pues es par. Ajá, pero prácticamente si nosotros dividimos cualquier número entre dos, siempre, o sea, repetidas veces, al final de la división vamos a tener de residuo o 0 o vamos a tener de residuo un 1, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros podíamos hacer la parte de esa, o sea, de obtener ese residuo con los operadores? Cuando vimos operadores. ¿Sí se acuerdan de eso? Perdón, no lo escuché bien. ¿Se acuerdan cuando vimos los operadores que podíamos ver el residuo? Es que creo que se está equivocando de grupo. Entonces no Nosotros no hemos hemos visto visto operadores. operadores. A ver, déjenme ver entonces, porque según yo ya habíamos visto operadores. Solo el input y el print. El input y el print, ok. Bueno, vamos a ver los operadores antes de una disculpa. Pensé que ya habíamos visto operadores. Digo, como estamos con lo del input, según yo ya habíamos visto operadores. Ok. Entonces, fíjense. Dentro de Python, vamos a poner como un slash, ¿no? Dentro de Python, antes de operadores lógicos, tenemos unos operadores, ¿sale? Que estos operadores, pues son los más conocidos o los más usados, ¿no? Operadores. Y estos operadores son los siguientes. Tenemos el tenemos el operador suma, que prácticamente se representa con el signo más. Tenemos el operador menos, que significa una resta. Tenemos el operador multiplicación, que se representa con un asterisco. Tenemos el operador división, ¿con qué creen que se represente? Una Con la diagonal, diagonal. exacto, una diagonal. Tenemos el operador, vamos a llamarlo valor entero de la división, de una división, que es con dos diagonales. Tenemos el exponente, que es con dos asteriscos, y tenemos el módulo o el residuo, ¿sale? Módulo o residuo. ¿Qué es lo que nos va a decir este módulo o residuo? Pues nos va a decir la parte que sobró de una división, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlos? Pues esta parte está demasiado sencilla, ¿no? Vamos a pedir dos valores, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a pedir dos valores, vamos a llamar número 1 es igual, vamos a poner un input, bueno, primero un int, vamos a hacerlo con números enteros, un int, y luego ponemos un input, y le vamos a poner, por ejemplo, escribe el valor del operando A, ¿sale? Escribe el valor del operando A. Y después vamos a poner, me quito esto, y después vamos a poner, escribe el valor del operando B, ¿sale? Entonces ese es mi número 2. Si yo quisiera en esta parte del número 2 y del número 1 o del operando A y operando B, hacer cada una de estas operaciones, ¿cómo tendría que hacerlas? O sea, ¿qué tendría que escribir? Por ejemplo, podría ser que mi variable suma sea igual a ¿quién? Número 1 más número 2, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces mi variable resta sería igual a ¿quién? Número Al número 1 1 menos número 2. menos número 2, ok. Entonces ahora mi variable operación, que diga multiplicación le voy a poner multi. Va a ser igual a ¿qué? A número 1 por número 2. Mi división, voy a poner div de división, va a ser número 1
entre número 2. ¿Ok? Y luego va a ser ¿quién? Vamos a poner mi división entera, para que me dé la parte entera de la división, pues va a ser número 1 entre número 2. Y luego va a ser la exponente, va a ser igual, y va a ser número 1, exponente, exponente, número 2. Bueno, asterisco, asterisco, número 2. Y por último, ¿quién me falta? Mi residuo va a ser igual a número 1, signo de porcentaje, número 2. ¿Y ahora qué es lo que tendría que hacer? Imprimirlos para que se los pueda mostrar, porque ya están realizadas las operaciones, pero falta lo que queremos mostrarle pues al cliente o a quien le vayamos a mostrar la información. Exacto, faltan todos los print, ¿no? O sea, yo aquí ya tenía unos print hechos, entonces nada más lo voy a ajustar a las variables. Div entera, nada más X. Ahí está, ¿no? Entonces ya tengo ahí parte de mi resultado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja que ustedes pueden tener? ¿Qué pasó, César? Hay un punto, ¿no, profesor? Dime. Porque aquí en el print está de A más B, o Ajá. sería número 1 o número 2. O lo Print. sobreentendemos sobre lo No, que ya porque estamos viendo. fíjate que yo puse, escribe el valor del operando A. ¿Ya viste? Entonces escribe el valor del operando B. Sí. Entonces sí tengo que hacer el valor de A más B. Mis variables de manera interna es número 1 y número 2. Pero mis variables que voy a mostrar van a ser las de A y B. ¿Vale? Entonces aquí, fíjate, aquí te funciona porque a ti te puede funcionar declarar de manera interna en el programa, o sea, tus variables de una forma más corta. Pero en la parte de mostrar el texto, tú los puedes hacer de una manera más intuitiva para el usuario. ¿Ok? Por ejemplo, es como aquí yo estoy utilizando div entera, exp, o sea, multi, y no porque use esas variables como la de num1 y num2, las voy a mostrar con ese nombre. ¿Sale? Por ejemplo, aquí si pongo multiplicación, si pongo división entera. Entonces es nada más una forma de que tú como programador te quede claro qué es lo que estás utilizando. Pero a tu usuario le vas a mostrar conforme a lo que le pediste acá, que fue escribe el valor del operando A y escribe el valor del operando B. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Ok? Y entonces si yo le doy play, por ejemplo, escribe el valor del operando A. ¿Qué valor les gusta? Vamos a poner un 8. Y le vamos a poner un 3. ¿Sale? Entonces ya los tenemos aquí. Escribe el valor del operando A. Resultado suma A más B, pues 8 más 3, 11. Resultado resta A menos 5. Perdón, 8 menos 3, 5. Multiplicación 8 por 3, 24. Y fíjense, aquí es lo importante. El resultado de nuestra división, es 2.6666665. ¿Ok? Entonces termina siendo periódico. El resultado de nuestra división entera es 2. Y el resultado del residuo, o sea, aquí hasta abajo, ahorita nos saltamos lo del exponente, el resultado del residuo es 2 también. ¿Eso qué quiere decir? Que el residuo no es este punto 6, ¿ok? Esa es la parte fraccionaria de la división. Pero el residuo es cuando hacemos el 8 entre 3, pues me va a quedar, imagínenselo como una división cuando lo hacíamos, déjenme ver si no tengo lapicito aquí, cuando hacíamos la de la casita. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 8? Pues 3 por 2 son 6, me van a sobrar 2. Eso que sobra, eso es lo que vamos a estar manejando como residuo. No vayan a confundir el residuo con la parte decimal de una división. ¿Ok? Entonces, en esta parte, cuando estamos mostrando nuestro código, nuestro resultado, nosotros podemos agregar lo siguiente. Podemos agregar un print
con unas líneas, digamos, divisoras, ¿sale? Es simplemente puros guión medio, guión medio. ¿Para qué? Para que cuando hagamos esto, tengamos como una separación de entre lo que ingresamos y el resultado, ¿vale? Entonces esto nos ayuda a que nuestra salida del texto o nuestra salida del código o nuestro resultado del código no se vea tan amontonado y estemos separando qué es lo que ingresamos como valores o qué es lo que ingresamos como datos y qué es lo que nos está dando como resultado. ¿Ok? Entonces, esta parte de los operadores, ¿les quedó alguna duda? ¿Cómo fue lo de las líneas, perdón? Ah, lo de las líneas simplemente puse este print con puros guión medios. O sea, para que aparezca ahí esas líneas. Se le puse guión medio, guión medio, guión medio, guión medio. Y así ya se separa. O sea, podría ponerle otra aquí para acotar que estoy teniendo, o sea, o que ese es mi resultado. ¿Viste? Está, o podría escribirle aquí resultado. Y acá, por ejemplo, fin del resultado. Ya le doy ejecutar. Pongo mis valores otra vez. 3, 5. Y me pone esto. Resultado, fin del resultado. ¿Ok? Pero pues es más cómodo dejarlo solamente con puras líneas para separar nuestros códigos. ¿Ok? Y ahí está. Por ejemplo, fíjense que aquí puse números negativos. Bueno, me salió un número negativo en la resta, o 4 menos 8, pues me va a dar menos 4. Y aquí el resultado de la división es 0.5, es 0, y mi residuo es 4. ¿Vale? Entonces esta parte de los operadores está pues prácticamente muy sencilla. ¿Sale? Simplemente es cuestión de conocer como las operaciones básicas. Entonces, ¿quedó alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, ahora sí, continuamos con los operadores lógicos, ¿vale? Era esto que estábamos teniendo aquí de operadores lógicos. Que lo que nos decían los operadores lógicos era la parte de decir, bueno, pues ya tienes una parte de mayor, igual que, o menor, igual que, y eso lo vamos a estar trabajando para saber si un valor es, es par o impar, ¿ok? Dependiendo del módulo, ¿ok? Porque si nosotros ponemos el módulo directo a una variable, es decir, lo vamos a poner aquí, vamos a hacer esa parte, ¿no? Realiza un programa donde nos indique si un número es par o impar, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Qué tendríamos, cómo comenzaríamos el programa? Bueno, pues sería primero pedir el número, ¿no? Exacto, vamos a pedir primero el número. Aquí fíjense que le puse un número entero. ¿Para qué? Porque obviamente pues sabemos que un número decimal siempre va a ser impar. Entonces, vamos a ponerle la variable, le vamos a poner número o num, como quieran. Va a ser igual a int, porque necesitamos un número entero. Input, y le vamos a poner ingresa el número. ¿Ok? ¿Y qué es lo que podríamos hacer antes aquí? Que es algo que a mí siempre me gusta, pues como dar unas instrucciones de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, print, y por ejemplo, le vamos a poner bienvenido a la calculadora de pares e impares. ¿Sale? Y entonces vamos a poner print número es igual a int input.
Y entonces vamos a poner lo siguiente, ¿sale? Vamos a llamar a una variable resultado. Esta variable resultado va a ser nuestra variable num módulo 2. Si nosotros le ponemos módulo 2, quiere decir que la variable la va a estar dividiendo entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, hasta que ya no se pueda. ¿Ok? Que era lo que les comentaba hace rato. Entonces, esto nosotros lo vamos a igualar a un 0. ¿Por qué lo estaría igualando a un 0? Porque si es 0 es par. Porque si es 0 es par, exactamente. Entonces vamos a poner aquí el número, y vamos a meter nuestra variable num. El número es par. Vamos a meter resultado aquí. Resultado. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo hacemos de esta forma, ¿qué creen que me arroje como resultado esto? ¿Qué variable me va a o sea, me va a poner un sí, me va a poner un no? ¿Qué me pondría? Pues si no sabemos qué nos pone, pues lo vamos a averiguar. Le ponemos play, ¿no? A ver, ¿quién abrió ahí su micrófono? César. Yo creo que depende del número que se le integre, ¿no? Ok, a ver, dime un número, el que tú quieras. Por ejemplo, si le pongo 3, 3. yo sé de antemano que no es un número par. Ok, Entonces, me va a mostrar ahí en el print, me va a decir que el número 3 es par y el resultado va a ser verdadero o falso. exactamente. Me va a dar falso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué me está dando falso? Porque al momento de yo igualar mis valores, o sea, si yo estoy igualando mis valores, ¿qué es lo que hace? Pues prácticamente me va a decir, ok, a ver, tú estás igualando o sea, tu variable número módulo 2 a un 0, pues yo solo te puedo decir si sí se cumple esa condición lógica o si no se cumple esa condición lógica. Y si la cumple, te voy a decir que es verdadero. Si no la cumple, te voy a decir que es falso. ¿Vale? Entonces, en este caso, si nosotros la volvemos a ejecutar y le ponemos un 6, pues me va a decir el número 6 es par, true, ¿ok? Entonces me lo está dando como verdadero, ¿vale? Y esto, pues otra vez era lo que les contaba hace rato, pues lo podemos encaminar nuevamente a poder estar utilizando un if y un else, ¿vale? Que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si nosotros utilizamos este operador lógico, pues podemos utilizar estos mismos operadores lógicos con valores, ¿sale? ¿A qué me refiero? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner otra vez número 1 es igual, los voy a copiar de acá arriba, ¿vale? Número 1, número 2, aquí están. Número 1, número 2, escribe el valor del operando A y escribe el valor del operando B. Y después lo que voy a hacer es, voy a utilizar otra vez estos. Y ahora lo voy a hacer de manera directa, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner print, paréntesis, F, y voy a utilizar cada uno de los operadores que tengo aquí, ¿no? Y le voy a poner resultado igual, y le voy a poner, por ejemplo, A, este es mi operador, igual a B, dos puntos, y aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo trabajar directo con mis variables. Número 1 igual a número 2. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo directo y hacerlo con una variable? Lo que hice acá. Suma. O sea, aquí utilicé cada una de las variables para cada uno de los operadores, de los normales. Y aquí lo que estoy haciendo es lo estoy metiendo directo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Las líneas de código. Exactamente, las líneas Para de empezar. código. Sí, no, claramente para empezar me estoy ahorrando 10 líneas de código. Ahora, ¿para qué me resulta o para qué me funciona ahorrarme líneas de código? El no consumir tantos recursos en algún equipo.
Exacto, no consumir tantos recursos en algún equipo. Y ahora, si lo hiciera por variables, ¿por qué me convendría hacerlo por variables? Pues para poderlos reutilizar. Exacto, para poderlos reutilizar. Entonces, si yo quisiera estar reutilizando mis variables, o bueno, estar reutilizando esos resultados, pues no voy a estar escribiendo a cada rato pues la parte de las variables y el operador lógico, simplemente ya lo dejo en una variable. Entonces, ustedes como cuando estén haciendo sus programas, lo que tienen que hacer es decir, ok, yo tengo mi programa, ¿no? Y sé que esas variables no las voy a volver a utilizar nunca, nada más las estoy utilizando una vez, pues las pongo directo, ¿ok? Y entonces si las pongo directo, ¿eso a qué me ayuda? A no consumir tantos recursos como bien lo mencionan, o a que pueda decir, bueno, mi código es más limpio. Y si es más limpio, pesa menos, si pesa menos, se ejecuta más rápido, ¿sale? Es como siempre cuando nos quejamos de que alguna aplicación o alguna página no funciona rápido, es porque no están optimizadas a tener los recursos de la mejor forma, ¿sale? Y entonces si nosotros los tenemos optimizados según nuestras necesidades, pues creamos un mejor programa, ¿vale? Digo, todo esto era mientras le trataba de acabar esto, no acabé, pero espero se entienda cuál es el beneficio de estar utilizando los directos o estar utilizándolos eh, con variables, ¿vale? Entonces vamos en resultado. ¿Cuál? Vamos a poner A. Aquí arriba me falta una B. Si se dan cuenta, fíjense que estoy tratando de que todos en mi código queden al mismo nivel. ¿Por qué creen que estoy tratando de hacer eso? Por si hay algún error, X cosas, sea más fácil entender y saber dónde están las cosas. Exacto, por si hay algún error, visualmente tener una ayuda, ¿no? Por ejemplo, ahorita vi que me faltaba la A, perdón, la B, porque iba escribiendo el de abajo y dije, oye, ahí arriba nomás hay una A. Y si los dejo como todos desvariados, ni siquiera me voy a dar cuenta, ¿no? Entonces, son como pequeños trucos que al final del día tú vas diciendo, oye, te faltó aquí este valor o te faltó aquí este dato o este signo, y eso te ayuda a evitar problemas, o si te da problemas, pues a tenerlos de una manera pues arreglada más rápida, ¿sale? Número 2. Y luego vamos a tener print f. ¿Qué nos falta? Ya son todos. Ok. Entonces vamos a ver. Si yo ejecuto esto, ¿qué me va a dar como resultados? Escribe el valor del operando A, 4. Escribe el valor del operando B, 8. Y por ejemplo, aquí ya me dio los resultados, ¿no? Entonces me dice, a ver, A es igual a B. Bueno, 4 es igual a 8. Pues no, por eso me da falso. Y luego me dice, A es diferente, este operador es diferente de B, pues sí es diferente de B, ¿no? Por eso me da verdadero. Y luego me dice, A es menor que B, y pues 4 es menor que 8, pues sí, por eso me da verdadero. Y me dice, A es menor o igual que B, pues también me da verdadero. Y luego me dice, A es mayor que B, pues me va a dar falso. Si me dice A es mayor o igual que B, pues también me va a dar falso. ¿Sale? Entonces, aquí es donde nuestros resultados de estas operaciones están siendo una variable de qué tipo. Booleana. Son tipo booleana. Exacto, tipo booleana. ¿Sale? Entonces, con estas variables de tipo booleana es cuando podemos estar pues teniendo las condiciones de que se ejecuten o no se ejecuten. ¿Sale? Que lo vamos a ir viendo más adelante con la parte de ciclos y todo eso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si meto valores iguales? Vamos a ver. Si yo pongo 3 y pongo 3, pues me dice resultado igual, o sea, A es igual a B, pues me va a decir que sí. A es diferente de B, pues me va a decir que no. A es mayor, perdón, menor que B, me va a decir que no. Y luego me dice A es menor o igual que B, y me va a decir que sí.
A es mayor que B, me va a decir que no, pero si ponemos la condición de A es igual a mayor, igual que B, me va a decir que sí. Entonces, ¿dónde podemos estar utilizando este tipo de operaciones o este tipo de operadores lógicos? Pues sería en condicionantes, en algún tipo de menú, X cosas. Pues bueno, más o menos eso es lo que yo tengo idea. Sí, podría ser en algún menú. Podría ser para una contraseña, que si coincide entonces es verdadero. Ándale, podría ser para una contraseña, también podría ser para un check-in, ¿no? O sea, a ver si llegaste antes de las 5 o a las 5, te dejamos pasar. Si ya no llegaste, pues con la pena se te va a cargar otro día, ¿no? O algo así. O, por ejemplo, podríamos utilizarlo también para un score. O sea, ¿sabes qué? Si ya llegó el partido a 10 goles, pues ya páralo. O, por ejemplo, o sea, hay muchos que son o sea, se utiliza más el mayor que menor que y el diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la contraseña está muy bien dicho. Si no es igualita, pues ya no se va a usar. Ahora, vamos a quitarle esta parte del int, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa si no tenemos int. Recuerdan que si no tenemos int, estamos trabajando con texto, ¿no? Si yo le pongo un hola aquí y le pongo otro hola acá, a ver, me dice A igual es, me dice que es verdadero, aquí me dice que es falso, aquí me dice que es falso, aquí me dice que es verdadero, aquí me dice que es falso, aquí es verdadero. ¿Por qué me estará diciendo verdadero en esas tres? Pues porque son las únicas que cumplen el igual, ¿no? O sea que se está manteniendo el igual. Vamos a ver si yo pongo hola y luego pongo adiós. Pues me dice, ¿son diferentes? Sí. Me dice, la A es mayor que B. Me está diciendo que sí. Y que la A es mayor o igual que B. Me está diciendo que sí. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nos convendría hacer es porque dices, oye, ¿cómo voy a estar utilizando operadores con cadena de caracteres? Que es la parte del texto. Pues si te das cuenta, hay unos resultados que sí te dan como lógica y otros resultados que dices, oye, ¿por qué hola es mayor que adiós? O sea, ¿cuál es la consideración, no? ¿Están de acuerdo que aquí donde nos dice que A es mayor que B, ¿por qué nos da aquí verdadero? Y entonces este tipo de cosas es cuando uno dice, bueno, estoy metiendo valores con operadores lógicos de tipo texto donde nada más debería de estar metiendo valores de tipo entero o de tipo float, ¿sale? Entonces, pueden hacerlo, sí, pero tengan mucho cuidado que cuando escriban estos inputs, les declaren qué tipo de variable va a ser o qué tipo de dato van a estar ingresando, ¿ok? Entonces, para la actividad de hoy, vamos a hacer esa parte de que conozcamos si un número es par o impar, ¿ok? O sea, ya vimos lo del par o impar aquí, pero ¿cómo podemos hacerlo ahora con más texto? ¿Cómo podríamos hacerlo con más texto? A ver, adelante, César. Con más texto sería con un if, ¿no? O con una condicional, porque a final de cuentas la comparativa técnicamente debe de ser la misma. Ajá, Tenemos que modular, por así llamarlo, para la función, sí, de 2, para que nos dé si tiene residuo o no tiene residuo. Y exacto. después de eso tendríamos que comparar si el residuo es igual a 0, es un número par. Si el residuo es diferente de 0, entonces es un número impar. Ok. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, de forma en la que yo me refiero también de más texto, es que te vaya mostrando las variables. Antes de meternos al if y el else, podríamos ponerle, ¿no? El input, perdón, el print de este es una calculadora para calcular todo, ¿no? O sea, para saber si vamos a meter la parte de lo de los operadores, ¿no? O sea, de decir, ok, voy a utilizar ese operador que me está dando un resultado verdadero o un resultado falso, ¿no? Que es true o false.
Entonces, yo creo que, bueno, ya quedó claro esta parte, ¿no? Yo siento que ya podemos pasar a un if y un else. ¿Sí? Para que ya lo empecemos a ver. ¿Les parece bien si ya vemos if y else? Yo digo que sí, pero no hay problema. Perfecto. Ahora voy a tener que utilizar el de el que calla, otorga. Entonces vamos a ver if y else, ya para no estar dando tantas vueltas. If y else es el ciclo, digamos, comparativo que más se utiliza. ¿Ok? Es una estructura de control. Esta estructura de control prácticamente, se los voy a mostrar. Estructura de control, if else. Aquí. Abrir una pestaña nueva. Ok. Esta estructura de control es muy sencilla, ¿no? Dice, nosotros vamos a tener una condición. Si esta condición es verdadera, vas a ejecutar un código. Vas a ejecutar un código. Si esta instrucción o esta condición es falsa, vas a ejecutar otro código. Pero al final de ejecutar esos dos códigos, vas a llegar a un resultado en cualquiera de los dos casos. Entonces, imaginemos que vienes sobre una vía y te puedes ir por circuito o te puedes ir por viaducto, ¿sale? Entonces, dependiendo de la condición, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, es como vamos a sacar esa parte del if y del else, ¿sale? Entonces, si nosotros creamos un if o creamos un else, siempre tienen que ir de la mano, ¿ok? Hay algo que más adelante vamos a ver que se llama el if, pero ahorita nosotros nada más nos vamos a enfocar en if y else. Entonces, una estructura de if y else vamos a manejarla con esta parte de si un número es par o impar, ¿no? Entonces, a ver, César, ayúdame. Si quiero pedir un valor, ¿cómo lo hago? Primero con el input, ¿no? Entonces Pero declaro primero, mi pues así que variable. tengo que declarar mi variable, Exacto. el número, y luego ya pongo que va a ser entero, el input, y pido el dato, que ingresen un número, por favor. Pesa un número, por favor. Y fíjense, siempre hay que dejar un espacio porque si no se queda pegado el valor que ingresa el usuario. ¿Sale? Ahora, nosotros vamos a tener la condicional if. ¿Ok? Si nosotros escribimos if, se cambia de color. Entonces, esto nos ayuda visualmente a saber que ya estamos utilizando una estructura. ¿Sale? Que esta estructura comparativa va a ser el if y el else. Ahora, si yo pongo if, ¿a quién voy a comparar? A mi variable. A mi variable número. ¿Y qué más tendría que ponerle a mi variable número? Lo que pasa es que aquí se tendría que realizar la operación. O sea, La tendríamos que tener, operación directa, ¿no? así es, ¿Sí? un número debe de ser comparativa a 0. A 0. Ajá. Si mi módulo de 2 del número ingresado es igual a 0, entonces ahí tenemos que poner 2 puntos. Puntos, enter. Y fíjense, es muy importante aquí. Hay que ver que nos dio una sangría en automático. ¿Sale? Claro, por Es estructura y para respetar la instrucción que se le dio anteriormente. exactamente. Por estructura, nosotros tenemos indentaciones que son las que nos va a ir o sea, nos mueve como una sangría para decir, oye, a ver, esto corresponde a ese if. O sea, no es otra cosa, esto va a corresponder solo a ese if. Se va a ejecutar solo si ese if se utiliza. ¿Ok? Si yo lo borro, van a ver que va a haber problemas, ahorita lo vamos a probar, pero siempre hay que mantener esa estructura. Entonces, ok, ya tengo esa condición. ¿Qué haría? Si yo cumplo esa condición, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerle, por ejemplo, un print en el cual le digamos al usuario, el número ingresado es par, El porque aquí lo número primero que estamos ingresado. preguntando es que si el residuo es 0, entonces lo que vamos a decir es que el número ingresado es par. ¿Te parece si lo hacemos el número y agregamos la variable para que nos diga qué número en específico? El número
es par. ¿Ok? Ujú. Y ahora, si yo le doy un enter, fíjense que me deja sobre ese mismo nivel del if. O sea, estoy dentro del if. Lo que Ujú. tengo que hacer para poder anotar el else es regresarme como a la Ujú. misma línea. Imagínense una línea vertical ahí sobre el primer nivel, así se le conoce el primer nivel de código, donde voy a poner el else. Ahora, todo lo que no cumpla el if va a ser else. O sea, todo lo que no caiga en esa condición se va a ir directo al else. O sea, si yo le pongo if nombre es igual a Fabián, si eso es verdadero, va a decir, ah, hola Fabián. Y si no es verdadero, cualquier otra cosa que yo coloque, me va a caer en el else. Y en el else me va a decir, dato incorrecto, o ingresaste mal la contraseña, o no eres Fabián. ¿Sale? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un print que nos va a decir que La contra, ¿no? Ahora el número el número, agregamos eh, la variable número para que tenga más claridad, es es impar. impar. ¿Sale? Entonces, vamos a probarlo. Ingresa un número, por favor. Dime un número, César. 4. El 4. Y nos dice el número 4 es par. ¿Sale? Y vamos a probarlo con un impar. Por ejemplo, el 7. El 7, si yo ingreso el 7, me dice el número 7 es impar. Entonces lo que estoy haciendo aquí con esta condicional, bueno, con este ciclo y la condicional de igual a igual, pues es decir, a ver, utilizo ciclos, que es if, else, utilizo condicional, bueno, operadores normales, que es el módulo, y operadores lógicos, que es la igualdad. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer al revés? Y quiero poner aquí esto, aquí le pongo impar, y aquí le pongo par. Me va a funcionar, ¿no? Ingreso un número, por favor. 8. El número 8 es par. ¿Por qué me está funcionando de esta forma? Porque ahora le estoy diciendo, a ver, si el módulo del número, cuando le hacemos el módulo a 2, es diferente de 0, o sea que si tenemos un residuo que es diferente de 0, pues el número está siendo impar. Todo lo que no sea diferente de 0 es porque va a ser un número par. ¿Vale? Entonces podemos jugar aquí un poquito, pero siempre es recomendable mantener ¿qué? Pues la lógica primero, ¿no? Decir, mejor, ¿para qué me complico la vida? Mejor pruebo si es par, y si no es par, pues que ya me diga que es impar. ¿Sale? Ingreso un número, por ejemplo, 91. El número 91 es impar. Y aquí podemos utilizar ciertas características, ¿no? El número ingresado 91 es impar. Ingresado, ¿sale? Ingresado. Y ya le ponemos play, le ponemos 86. El número ingresado 86 es par. ¿Okay? Y aquí también este if podemos utilizarlo para la parte que mencionaban de la contraseña. ¿Quién había mencionado lo de la contraseña? Yo. Carlos. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo de cómo poder saber si la contraseña es correcta o no. Vamos a declarar primero contraseña. ¿Vale? Contraseña es igual a un input y vamos a poner ingresa, o bueno, vea tu contraseña. Escribe tu contraseña. No, sí, vamos a dejarle con crea tu contraseña. Y luego vamos a poner, por ejemplo, pues esto sería muy, muy fácil, ¿no? Y vamos a ponerle contraseña 2. ¿Ok? Y contraseña 2 le vamos a poner input y le vamos a poner firma tu contraseña. Contraseña, ya metemos el if y vamos a decir si contraseña es igual a contraseña 2. Sobra una S ahí en contraseña. Así, sí, gracias.
Contraseña 2. ¿Qué vamos a hacer? Print. Vamos a poner tus ¿Se contraseñas. puede poner la ñ en las variables? Ya con las actualizaciones de Python 3, ya se pueden utilizar variables con signos de acentuación y con ñes. En Python 2.4, que es el Python que se utilizaba hasta, yo creo que mediados del año pasado, no te permitía porque seguía todavía con la parte de que solo estaba con el idioma inglés. Ahorita con el 3. Creo que es 3.0 o 3. Algo, ya puedes meter acentos en las variables y la ñ. En otras ocasiones, pues hubieras utilizado la palabra password en inglés. Por eso la mayoría de los programas siempre tienen sus variables en inglés, para evitar caracteres especiales que nosotros en el idioma español tenemos. ¿Vale? Pero ya los puedes poner. Entonces tus contraseñas coinciden. Si no, else, vamos a poner print y le ponemos ingresa de nuevo tus señas no coinciden. Si yo lo ejecuto, vamos a ver, le voy a poner como contraseña hola y le voy a poner contraseña hola, pero con H minúscula. O me dice ingresa de nuevo tus contraseñas porque no coinciden. Y si yo le pongo hola con minúsculas y otra vez hola con minúsculas, tus contraseñas coinciden. ¿Vale? Entonces nosotros con este if y else podemos hacer una gran variedad de programas. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que están haciendo es crear esa comparativa. ¿Vale? Entonces al momento de crear esa comparativa, pues a nosotros nos funciona. ¿Por qué? Porque con esa comparativa lo que vamos a hacer es poder presentar una parte, ¿sale? O sea, una parte de lo que queremos resolver. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo funciona el if y el else en Python? No. Perfecto. Entonces vamos a hacer la actividad de hoy, ya que vamos demasiado rápido. ¿Ok? Entonces la actividad de hoy va a ser la siguiente. Le vamos a poner actividad 3. Número 1. Solicita al usuario un número entero. Número 2. Con una condición combinada, determina si el valor que introduce, bueno, con una condición, vamos a poner una condición sencilla, con una condición determina si el valor que introduce el usuario es menor que 10. Y después vamos a ponerle con una estructura lógica, imprime en la consola si el valor se encuentra dentro del rango. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Si está dentro de, o sea, si es menor de 10, tengo que imprimir que mi valor está dentro del rango. ¿Ok? Es decir, tengo que escribir un número, voy a considerar si está dentro del, o sea, si es menor o no del 10 y voy a decir, el valor que fue el número que ingresé está siendo menor que 10. ¿Ok? Es muy sencillo, les lleva 3 minutos, 4 minutos.
Me avisa cuando termine el primero y me va dictando.